El Xema, per qui no coneixeu, el Xema ell em dirà que no, però és així, ell és expert en resolució de conflictes, és expert en dret, i el Xema l'any 92, a través de Nacions Unides, el destinen a un projecte, coordinant un projecte a Sierra Leone, un projecte que, si no m'equivoco, tenia una previsió d'un any i mig i s'hi acaba estant gairebé 20 anys. Ara escollir quedar-se tants anys, evidentment hi ha una part personal, però també hi ha una part molt interessant per nosaltres, que és que ens expliqui què passa en un projecte de cooperació quan deixa d'estar de moda. És a dir, ella ens explicarà que quan va arribar a Sierra Leone el tema dels nens soldats, que és el projecte que ella es dedicava a intentar que els nens soldats es poguessin reintegrar en una comunitat, doncs hi havia molta pasta, això vol dir que hi havia moltes entitats i que tot anava bé. Quan la cooperació ha de vendre altres temes, altres temaris, i per tant el focus mediàtic se'n va, què passa amb aquella gent, què passa amb aquell territori. Evidentment, quan parlem de cooperació internacional i pensem, jo què sé, en la reconstrucció d'un col·legi o d'un hospital, és més fàcil calcular quan tardes en fer-ho això, i si t'equivoques, doncs mira, un edifici buit i ja està. Però aquí, quan és un projecte en persones, les conseqüències són bastant més complicades. I parlarem això una mica de què passava amb aquests nens i amb aquestes nenes, que també és una part bastant delicada. I aprofitarem això, crec, estirarem una mica el fil per fer una mica de crítica de com era la cooperació internacional als anys 90, bastant perversa, i quina ha sigut l'evolució d'aquesta cooperació internacional i quina opinió té ell que porta des de l'any 92 com a persona que s'hi dedica de forma laboral. Y ya está. Llegamos a todo eso. Chema, no sé si me he dejado alguna cosita así como introducción, sé que hay muchas más. Vale, la primera pregunta un poco de introducción que queríamos hacer es un poco que nos expliques en qué consistió aquel primer proyecto de Sierra Leone en el año 92, cuál era tu misión en el país, en contexto que no me di de guerra civil de Sierra Leone. Sí, yo llegué a Sierra Leone en el 92, un año antes, en el 91 había empezado la guerra, es conocida como la guerra de los diamantes de sangre, no sé si suena la película famosa de Leonardo DiCaprio y todas esas cosas, que a pesar de ser de Hollywood refleja bastante bien la realidad del país. Yo llegué con un proyecto de derechos humanos, con la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de formación de jóvenes y de mujeres en materias de derechos humanos. Esa fue mi primera misión ahí. ¿Qué pasó? Que cuando yo llegué tenía que hablar con la gente, decir qué son derechos humanos, qué es una violación de derechos humanos, cómo hacemos un informe de violación de derechos humanos. Y claro, yo venía de Estados Unidos, había hecho mi máster de derechos humanos, resolución de conflictos allí, y se suponía que yo hablaba bien inglés, que el idioma oficial del país es en inglés, pero no me entendía nadie. Y es que claro, muy poca gente habla inglés. ¿No? En inglés se estudia en los colegios, como pasa en muchos países de África, pero después la gente en el día a día no lo habla. Y allí lo que habla, cada grupo étnico tiene su propio idioma, pero lo que hablan es el crío, que es el idioma que utilizan los distintos grupos para comunicarse entre ellos. Y yo decidí a los 3 meses de pararme y aprender el idioma. Pues iría a comunicar con la gente, tendría que formarles y no joder. Soy yo el que tiene que hacer el esfuerzo, no ellos el esfuerzo de entender. Y bueno, no había escuelas de idiomas y me fui a vivir como estudiante de la universidad. Con los cuales voy a decirle, oye, ¿cómo se dice esto? Pues que dice mi propia gramática. Y es verdad que ya con eso, y trabajando con temas de derechos humanos, de formación, va siendo cada vez más fácil, no te puedes comunicar. Y después de 2 años que estaba allí, dije, joder, ya terminé mi proyecto, me tengo que ir. Pero he hecho un esfuerzo muy grande de aprender un idioma nuevo y ¿dónde lo puedo utilizar este idioma aquí? Entonces me fui reenganchando, siempre con temas de derechos humanos, ¿no? Temas de derechos humanos, de personas desplazadas, refugiadas, siempre en el contexto bélico, ¿no? Y además llegó un momento en el que ya se plantea que hay que hacer diálogo entre las distintas partes y yo, como no sé tenía el idioma y estaba siempre en zonas ahí de frontera, podía pasar las 2 partes y pude jugar un poco a conocer la realidad de que había detrás de las líneas, las líneas de frente, de bélicas, de un lado y de otro, y poder llegar a los jefecillos de distintos grupos para poder intentar hablar e intentar encontrar un poco la paz, que no sirvió para nada, porque la guerra siguió hasta el año 2002, ¿no? Digamos, esa fue mi primera misión, hasta el año 98, que fue cuando empecé con los niños soldados. Y en esta primera misión, o sea, acabas de explicar, ¿no?, que cuando tú llegas, lo que tú te das cuenta es que con el inglés no ibas a hacer nada, que necesitabas aprender el idioma local de allí.
Claro, lo que yo pienso ahí es, a la hora de diseñar el proyecto, esto tan obvio como es el idioma con el que te vas a comunicar, que no se supiera, me hace pensar que la magnitud de lo que te encontraste ahí tampoco estabas muy preparado, a pesar de ir con el sombrero de Naciones Unidas. No, yo creo que no. Es decir, pues las cosas han cambiado mucho ahora, pero es verdad que cuando vamos los que nos llaman expatriados, que en el fondo somos migrantes que vamos a trabajar a otro país, pues no somos conscientes de esta realidad. Y sobre todo cuando hay gente que va cambiando de país en país, con ONGs, con organismos de Naciones Unidas o de otras, cooperación oficial, lo que sea, nunca tienen el detalle de pararse a este tipo de conectar con la gente, ¿no? de poder hablar el idioma, de conocer la cultura, que es muy importante, ¿no? Es decir, tú puedes tener tus ideas, tus estudios, las cosas muy claras, ¿no? Pero después en el día a día las cosas son muy distintas, ¿no? Yo siempre me acuerdo de un caso, que un grupo de jóvenes vino a decirme que habían visto, habían descubierto que los soldados de la misión de paz nigerianos estaban acostándose con niñas. Y había un bar donde se juntaban las niñas, y dijimos, bueno, vamos a documentar este caso, un caso de abuso, de violación de menores, etcétera, etcétera. Y empezamos a buscar pruebas. No puedes hacer un informe si no tienes datos concretos, nombres, esas cosas. Y un día no sé por qué se me soltó la chispa y les pregunto, ¿pero por qué vosotros pensáis que esto es una violación de derechos humanos? Y dicen ellos, joder, porque ellos tienen dinero para acostarse con ellas y nosotros no. La mentalidad no era que están acostándose con niñas, sino que ellos no pueden hacer lo mismo porque no tienen el dinero de los soldados. Entonces dices, claro, aquí estamos hablando de niveles culturales muy distintos. Hay que rebobinar y echarse cero, ¿no? Y son cosas culturales. Entonces hay que aprender la cultura, no solamente el idioma. Conocer un idioma te ayuda también cómo se estructura mentalmente todo, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso es una cosa que no se hace. Si estás 6 meses en un país, 6 meses en otro, o 6 meses en otro, no tienes el tiempo y a lo mejor la primera misión sí, porque estás con más ilusión, pero ya después te vas bastante ocurría, porque en tu caso, como fueron 2 años, yo pensé que era 1 año y medio, pero documentándome había proyectos para lo mismo, o sea, para la reinserción del niño soldado de 8 semanas. O sea, en 2 meses, ¿qué se pretendía conseguir? Claro, eso es ahora mismo. Es decir, cuando nosotros empezamos, el proyecto que yo dirigí empezamos en el 98, fue un proyecto pionero, fue la primera vez que se hacía un proyecto de rehabilitación de niños y niñas soldados. Fue en el año 96, Grasa Macher, ¿sabéis? ¿Conocéis a esta señora? Grasa Macher. Para mí es una de las personas que más ha hecho por las mujeres y los niños de África, y sigue haciendo, está viva, ¿no? Se llama Macher porque su primer marido fue Samoa Macher, el primer presidente de Mozambique, asesinado por la CIA por sus ideas socialistas. Y ahora ella es conocida, creo que me da rabia, como la tercera esposa de Nelson Mandela. Y una señora que hace tanto y ha hecho tanto por las mujeres y los niños de África, se la conoce como señora D, me parece aberrante, ¿no? Pues ya en el 96 hizo un informe para Naciones Unidas, que es el primero que se hace, sobre la situación de los niños en conflicto. Y pues recoge lo que está pasando, pues niños desplazados, niños refugiados y niños soldados. La verdad es que habla realmente, ya se ha hablado de niños soldados, pero la verdad es que lo que realmente lo pone en un documento y se plantea que a estos niños se queda una oportunidad para reintegrarse en la sociedad. Entonces UNICEF coge ese reto y en este momento estamos en la guerra de Sierra Leona y decide hacer un programa pionero de rehabilitación y reinserción de niños y niños soldados. Y es cuando me llaman para dirigir este programa. Y fue un programa que fue pionero, pero metimos mucho la pata, no teníamos un referente. Al final pues, hicimos lo que es el marco de los programas que están haciéndose ahora en todo el mundo. Pues estaban haciendo hasta no hace mucho, porque como tú mencionabas en la introducción, cuando nosotros empezamos el tema de niños soldados se puso de moda. Todo el mundo quería hablar de niños soldados. Era una novedad. Nosotros en el centro que teníamos visita de la princesa no sé qué de Reino Unido, la mujer del presidente de Alemania, todo el mundo quería hacerse foto con los niños, y que viniese a hacerse fotos significaba dinero que trataban en estos países, ¿no? Ahora mismo es un tema que no está de moda, y es cuando los niños están en Sudán del Sur, yo nos he encontrado que no están más de 4 o 5 semanas en un centro de rehabilitación.
no han tenido tiempo de sacar fuera nada de lo vivido, de la violencia, ¿no? Y eso pues hace que estos chavales al final decidan pues volver. Perdona, es que llegué el lunes de Costa Marfil y a mí los aire acondicionados de los aviones me dejan bloquear. Hace que nosotros en nuestro programa dijimos que los chavales tienen que estar entre 6 meses y 1 año pues para que ayudarse a sacar todo lo que han vivido y darles una oportunidad de reinsertarse a la sociedad a través de la educación, de la formación profesional, de aprender un oficio. Si tú estás 4 semanas, no sabes ni dónde estás. Claro. Aquí, cuando hablábamos antes de lo que se requiere ahora de diseño en un proyecto, había 2 anécdotas. Una era la que tú me contaste en la entrevista de la radio, que me chocaron bastante. Una era la percepción que tenemos nosotros de los derechos humanos, con el caso de las niñas nigerianas, y el otro era que los niños al final te daban unos argumentos que eran como muy pragmáticos de que su mejor salida a corto plazo era volver a andar manos. Desde aquí podemos, desde aquí en el despacho podemos decir, esto no es nunca una buena salida, pero con su realidad quizás sí, más en proyectos de 4, 5, 6 semanas. Claro, cuando tú no te han ayudado a sacar fuera la violencia de vida, no eres consciente de lo que has hecho, cuando tienes una alternativa de vida, ya a darte cuenta del mal hecho, aunque no sea culpa, porque te han obligado, has sido secuestrado, manipulado, obligado a cometer ese tipo de acciones, no puedes culpabilizar al niño, pero al mismo tiempo tienes que ser consciente de que eso no está bien y hay que hacerlo para reparar ese mal cometido, porque no sea culpa tuya. Y después dar una opción para dejar las armas, que no estés a través de la educación, del trabajo, de un negocio que ayudas a montar, etc. Pero lo que hacer con el chaval es consciente de dejar fuera del desastre. Si tú no le das esa opción, ¿qué le queda? El fusil. Te lo dicen los chavales que me decían eso en el sur. Nos mandan a un campo de refugiados donde ni comemos. Entonces yo vuelvo al grupo, que con una mala mano, como todos los días, y si quiero unas zapatillas y las lleva un tío, le apunto, me pego las zapatillas y tal, para eso. Sí, sí. Había otra anécdota que contabas, yo creo que es interesante compartir, que es, obviamente, si las posibilidades de que un niño pueda reintegrarse en una comunidad donde seguramente ha matado son muy complejas, pero tú detectabas como 3 fases, y la primera de ellas era precisamente que se quitasen el peso de lo que habían cometido, que muchas veces tú eras la persona que identificaban como está de paso. Se lo cuento a ellos. Esto compartirlo es bastante chocante. Sí, bueno, la primera fase de un programa de recuperación de niños y niñas soldados es que los chicos y chicas cuenten, hablen. Si ellos no hablan, nunca se van a reintegrar. Nunca se van a reintegrar. Si hablan, tienen la posibilidad. Y hablar no es que te cuenten, he matado, he violado, he cortado manos, he bebido sangre, que eso será por supuesto que todos lo han hecho, que son los ritos que tienen que hacer y es la realidad de la guerra. Sino es que te cuenten algo más. Yo me acuerdo la primera vez que me lo contó un chaval, que después son historias que las repetí muchas veces, que me dijo, mira Chema, yo estaba harto, hecho polvo, cansado, me quería morir. Pero después me acordaba de mi madre y no quería morirme sin volver a ver a mi madre. Ahí está saliendo un sentimiento, es a un chico, a un niño que han convertido en una máquina de matar, de repente empieza a surgir el ser humano de nuevo. Y ese es cuando empiezas a trabajar con él. Pero para que se produzca esa ruptura, a veces necesitan 6 meses. 6 meses de tenerlo en el centro a base de muchas actividades, de mucha disciplina, para que poco a poco vaya entrando, se vaya calmando, vaya reflexionando sobre su vida y se le va ayudando con trabajadores sociales, con ayuda de gente con la que pueda hablar, hasta que llegue este momento, y son momentos muy difíciles, pues en ese momento los chavales se dan cuenta del mal que han hecho. Vienen a decir, joder, ¿qué pasa si un día salgo a la calle y me encuentro con la chica que he violado? O me encuentro con la familia de aquel que he matado. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿No? Y surge el miedo y el arrepentimiento. Y eso a veces se convierten en situaciones de crisis nerviosas, de gente que no se controla, que empieza a gritar, que empieza a correr, que evidentemente los trabajadores sociales sierroneses o en Liberia me ha pasado lo mismo, decían, esto es que la ha poseído un espíritu. Y yo decía, no, esto es un ataque de nervios, un ataque de histeria, una ruptura con que el chaval no es capaz de procesar todos estos sentimientos que está teniendo. Y decía, no, esto es una posesión de un espíritu, la ha poseído un espíritu. Llamaban a la curandera del pueblo, a la mami Antinara, venían unos carbones en un cuenco, unas hierbas,
empezaba a hacer unas oraciones, se lo pasaba delante de así por el cuerpo, el chaval se calmaba, se relajaba, y decía, sí, era una señora muy guapa que me llamaba para que me fuera con ella, no sé qué. Ellos lo vivían con una cuestión de espíritu. De ahí la importancia de conocer la cultura local. Yo le hubiese dado 2 hostias al chaval en calmante, a lo mejor, y a lo mejor decía que dar unos calmantes, un ansiolítico, algo de esto, y no, utilizando la propia cultura se conseguía lo mismo, el mismo efecto, ¿no? Que el chaval se calmase y se pudiese hablar con él. Ese momento de ruptura es fuertísimo, es mágico también, ¿no? Porque es cuando el chaval saca toda su debilidad. Hasta ese momento es un tío fuerte que ha estado luchando, que tiene un fusil en la mano, y ya de repente se da cuenta que es nadie. Y ese es ese momento, ¿no? Y eso es función. Y eso hay que ayudarles, que si estás 4 semanas nunca llegarás a ese momento. Hay esto, o sea, la parte temporal, pero también la de si los equipos son suficientemente multidisciplinares, si tu papel como técnico que va al proyecto y que es capaz de absorber esta información, sí que emocionalmente te afecta. Antes hablábamos de esto, ¿no? De que tú recomendabas un tiempo máximo de estar en un campo de refugiados para tú poder seguir trabajando y también ser útil para el proyecto. Y esto no sé si a lo largo de 2 años ha ido evolucionando. Yo creo que sí. Cuando empecé yo además hice, es decir, contra reivindicaciones de UNICEF, de la seguridad, yo me fui a vivir al centro de los niños. Yo tenía mi habitación allí en medio de ellos. Pues la única forma de estar con ellos y conocer su evolución y ver el día a día, ¿no? Y aprender con ellos. Después yo ya como consultor de UNICEF en otros proyectos, pues te das cuenta que los blancos, los expatriados, viven en la ciudad, van por el día y después van a dormir a sus casas y que se queda el personal local. Así nunca tienes una relación con los chavales, realmente no saben lo que está pasando, ¿no? Pero eso también te va cargando. Y yo ahora cuando doy clases en el máster de cooperación de la Universidad de Comillas de Madrid, le digo a los alumnos, por muy jodida que sea la situación, por muy mal que ves a la gente, como mínimo cada 2 meses hay que salir. Hay que salir aunque sean 3 días. Irte fuera, a un lugar donde puedas tomar cerveza, te puedas y vete a bailar si lo que te gusta. Si hay una playa, vete a tomarte a la playa. Porque si no, te quemas. Si tú te quemas, no eres capaz de dar lo mejor de ti mismo. O sea, tienes muy de estrés del día a día, de que estás lidiando con personas concretas, con muchos problemas. Llega un momento, y lo he visto con compañeros que dicen, estos putos refugiados llegan el domingo llegan cuando la gente llega, no es cuando la vida viene bien, ¿no? Pero claro, si estás quemado, estás cansado, no eres capaz de dar lo mejor de ti mismo. Por eso hay que salir. Y el personal local igual, te lo digo, el personal local tiene que tener sus vacaciones, sus días libres, incluso más que nosotros, porque son los que están todo el día en terreno, trabajando con esto. Pero que esto ocurre mucho, lo hemos visto en un caso aquí en España, no hace falta tampoco, de que cuando el voluntariado parte de una cosa más visceral, el poder como racionalizar el pie, pues te toca descansar o quizás te toca un tipo de tarea que no es la más mediática, cuesta de aceptar y muchas veces parte de las complejidades son estas. Sí, bueno, también hay mucho protagonismo estas cosas, ¿no? Pero es verdad que esto ha evolucionado mucho, que ya casi todas las grandes ONGs tienen estos días de cada 2 meses, sales 2 o 3 días, y además no te lo dejan acumular, porque había gente que decía, bueno, me los junto al final y me irme un mes de vacaciones y me voy 1 mes y medio. No, te los tomas cuando te toca, por salud mental. También es verdad que también algunas ONGs tienen psicólogos que online trabajan con la personal en terreno, pues para poder ayudar en situaciones difíciles, ¿no? Y todo esto va cambiando, va evolucionando. Por suerte, creo que sí. En la entrevista teníamos pensado como el primer bloque de hablar más del conflicto de Sierra Leona y la segunda, que era más corta, de hablar más de un poco de análisis de la cooperación internacional hoy en día. Pero antes de saltar este segundo bloque, hay una pregunta que parece muy obvia, pero quizás no es tanto, que es si se siguen o por qué se usan niños soldados en una guerra. Muy buena pregunta. Es decir, yo digo que ¿por qué se utilizan niños soldados en la guerra? Nos llegamos a la conclusión de que esta hay una mente maquiavélica que fue el que decidió en un momento que los niños tenían que utilizarse en las guerras. Niños siempre se han utilizado en las guerras. La palabra infantería de los ejércitos viene de infantes, que eran los niños que seguían los soldados y ahí van aprendiendo el oficio con ellos. Muchas veces los que tocaban el tambor,
tambor, hay operaciones en labores auxiliares, siempre ha habido. De hecho, uno de los grandes avances que se dan en el derecho internacional, el derecho internacional humanitario, es en el año 47, lo que son los convenios de Ginebra, es que se pone un límite de 15 años. No se puede utilizar en guerra menores de 15 años. Y eso es un avance enorme, porque hasta ese momento no había límite de edad. 47, 1927, en la Segunda Guerra Mundial. Y es un avance enorme, ¿vale? Porque hasta ese momento no había límite de edad. Ahora ya con la Declaración de los Derechos del Niño, etcétera, son 18 años. Pero ¿qué pasa? Que ahí está claro que los niños obedecen más fácilmente, son más manipulables, no tienen miedo, ven la guerra como un juego, no tienen límites, y son más bestias que los adultos. Es decir, un adulto ante el horror, la sangre, puede pararse, reflexionar, desobedecer órdenes. Un niño nunca era eso. Un niño, bueno. Además, los niños son manipulados, son secuestrados, son entrenados como soldados. En África pasan a ser ejércitos mágicos que saben que son invencibles, que tienen que ver mucho la religión tradicional africana. Se les obliga a matar a su padre, con lo cual rompen todos los lazos con su familia. Y todo eso hace que estos niños sean mucho más manipulados. Pero la pregunta es por qué se utilizan tantos niños en las guerras. Hay conflictos como en Somalia, que se piensa que el 80% de los combatientes son de 18 años. De hecho, el grupo se llama Shabak, los jóvenes. No están hay cifras estadísticas, pero se piensa que el 80% son de 18 años. Es decir, fijaros, lo que tenemos que preguntarnos es si se utilizan menos soldados porque hay guerras. Si no hubiese guerra, no habría menos soldados. Entonces la pregunta es por qué hay guerras en África. Bueno, de hecho hay una reflexión tuya que no sé dónde la has sacado, que lo relacionarás mucho con actitudes y comportamientos de Occidente, y uno para aquí está pensando de que, ya sabes, o sea, aquí si hay un experto y nos dice que nuestras actitudes de comportamiento, de consumo, de voto, influyen sobre estas guerras, ya en verdad ya lo sabemos y no cambia nada. Y no es una pregunta, es una reflexión que añado a la tuya, que va muy en línea a la contracción de otras modas. Hoy te pongo esto en el fútbol mediático, pero mañana te pongo otro y esto me olvido. Ya, mira, yo lo resumo muy bien, muy claramente, porque yo creo que es así, ¿no? Detrás de cada conflicto que hay en África hay una materia prima que nos interesa a nosotros. Si no hay materia prima, no hay guerra. Hay una vez en Malawi me decían, aquí somos tan pobres, que por no tenemos ni guerra. Detrás de cada conflicto están los diamantes de sangre Sierra Leona, el petróleo de Sudán del Sur, el coltan, el oro de la República Democrática del Congo, el uranio en Níger. Pero es que en todo el Sahel no hay realmente grandes materias primas, pero están las rutas donde pasa la droga y el tráfico de personas que dan muchísimo dinero, y lo que están encontrando los grupos yihadistas. Es decir, hay siempre algo que interesa, ¿no? Y mientras haya esos, y a nosotros nos beneficie, es mucho más barato. Si por el coltan del Congo tuviésemos que pagar lo que hay que pagar, no tendríamos un móvil por 600, 500 euros. Un móvil costaría por lo menos 5.000 euros. Aprovecho un poco de spoiler. A la revista 11, que sortirà la tercera setmana de desembre, entrevistem el Roland Lingoy, que és un activista congolès, on parla precisament d'això. Ell és una persona que està aquí a Tarragona, està intentant, a través de contactes que té el Congo, fer un partit des de l'exili, per intentar derrocar el govern allà, i està fent molta campanya per aquí a Catalunya i bueno, exemplifica això, a més la dificultat de treballar en un govern que sap que està totalment manipulat per tercers països, el qual encara fa més complex, i que el fet que ell estigui fent campanya des d'Europa ja t'estaria moltes coses que no ho pot fer des d'allà. Se ha publicado aquí en castellano el libro de Cobalto Rojo, sí. No sé si lo habéis visto, que pone de manifiesto todo esto. Una investigación que hace un periodista estadounidense de origen indio, es con el cobalto, no con el coltan, pero la realidad es la misma. Los grupos armados, como el ejército mismo también está implicado en todo esto, ¿no? Niños esclavos, que son los que trabajan en las minas, niños soldados que vigilan a estos niños esclavos, todo China, que es la que compra los minerales. La Unión Europea tiene una ley muy clara, no podemos importar en la Unión Europea minerales de sangre. El coltan, que se produce en Congo, en zona de conflicto, no puede entrar en la Unión Europea. Claro, pero no se compra directamente en el Congo. No, pero no lo compramos en el Congo.
compramos los teléfonos chinos que utilizan ese colta, porque la ley dice que si no prohíbe entre esas manufacturas. Exacto. Ahí es donde está la trampa. Lo que pasa es que te describen una situación de un país que está totalmente fallida. Son 6 millones de desplazados internos, 7 millones de desplazados internos, no sé cuántos grupos rebeldes, no me acuerdo, pero... Además ahí se reproducen por esporas. Bueno, pues sí. Sabiendo, se juntan, se deshace. Muy complejo. Claro, la siguiente pregunta era un poco la cooperación internacional, en teoría debería ser la herramienta para intentar como, no solventar, pero para frenar esto, pero muchas veces la cooperación sirve para perpetuar un poco según qué dinámicas. Lo dejo ahí. A ver, la cooperación, yo parto de que es necesaria. Yo soy muy crítico y yo vivo de ella. Soy un consultor y respondo, pero a ver, ¿de qué sirve que mandemos no sé cuántos millones al Congo para ayudar a los refugiados o a las mujeres víctimas de violencia sexual en el este de la República Democrática del Congo si seguimos comprando el coltan, que es lo que produce que haya una guerra y que produzca toda esta violencia? Entonces, nuestro propio sistema lo que está haciendo es poner parches y lavarnos esa conciencia, porque sería mucho más fácil ir a las causas, pero no queremos ir, porque la guerra es un negocio para mucha gente, y eso prima sobre las vidas humanas y los derechos humanos. Entonces, la cooperación, tal y como está planteada hoy día, a pesar de la buena voluntad, es parte del sistema. Quitando la emergencia, que sí, que es cuando hay un ébola o una cólera y se hace algo puntual, todo el sistema, tal y como está montado hoy día, tiene que ver con un mantener unas estructuras. Claro, pero la cooperación y cada vez más requiere un retorno de tus proyectos que tienen este impacto de justicia global, de PD, de impacto a la ciudadanía, que en teoría tienen que, como mínimo, concienciar de que determinados comportamientos perpetúan según qué situaciones. Yo no sé si eso tiene un impacto real, si con el tiempo tú has visto que hay un impacto real o seguimos con las mismas dinámicas. Es difícil. Yo creo que, es decir, que sí está haciendo ese esfuerzo de este retorno, ¿no? Yo creo que hay muchas que se está haciendo mucho. Pasa que yo no sé hasta dónde llega esto. Porque yo no veo que, y no conozco Tarragona, yo cuando paso por España estoy en Madrid, en Extremadura, y veo que cada vez la gente se moviliza menos, le importa menos ese tipo de cosas. Con mucho firma no sé qué, y parece que has hecho algo. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad en Madrid, en los años 80, estaba estudiando orquestando, se consiguieron campañas que hoy día el gobierno tenga que presentar en el Congreso las ventas de armas que hace. Se dio una campaña muy grande que se acampó ahí en Paseo de la Castellana, que estuvimos ahí semanas acampados, que era Adiós a las armas, que se unieron muchísimas ONGs, muchos grupos, y se consiguió esta ley. Hoy esto me parece impensable. También es muy criticable, pero sí que es cierto que hay un economista que no es precisamente sospechoso de ser muy pro-neoliberal, que es el doctor José Antonio Alonso, quien dice que al final del día, o sea, la única salida útil que puede tener la ayuda oficial de desarrollo es que ésta siga yendo a mercados, a territorios y a países donde el mercado los ha excluido por riesgo, porque nadie va a invertir allí. No sé si compartes esta idea. En parte. Sí, porque puede ayudar, pero date cuenta que la ayuda oficial está muy manipulada. Es decir, yo en el caso de España, la ayuda oficial española directa va a aquellos países que interesan a España, que son aquellos que nos están haciendo de frontera con la migración, o a Mozambique, porque allí está el grueso de la flota de pescado. Y eso va a aquello que a ti te interesa. Y posiblemente no sean los países que más lo necesitan. Entonces la solución pasa por abolir el ayuda oficial de desarrollo, porque al final... No creo que sea abolir, es replantearse. Es decir, lo que nos cuesta hacer, yo creo que aquí hay un sistema un poco perverso, sobre todo en las grandes ONGs que ya se han construido en algo ahí como un monstruo, les cuesta mucho replantear lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Es una maquinaria de dinero. Y entonces
Yo creo que lo que lleva años pidiendo es una reflexión sobre todo esto. ¿Por qué lo hacemos y para qué lo hacemos? Lo que pasa es que es muy complejo que haya un cambio. Es decir, ahora, por ejemplo, con la revista que publicaremos ahora, veremos que la ayuda oficial de desarrollo ha aumentado un poquito más y estamos al 0,30 y pico %. Pero cuando rascas un poco por qué de estos datos, ves que la mayoría es porque la ayuda ha ido a Ucrania. Y se computa como ODE. O incluso la recepción de refugiados en tu casa también computa como ODE. Con lo cual, y los préstamos blandos que se hacen a países también computan. Claro, entonces tú estás más cerca del objetivo que te pide la ONU, el 0,7, pero en verdad eso lo están haciendo por ti. O sea, no tiene ninguna... Con lo cual es muy difícil. Y añado otro argumento que es, al final quien decide esto es el CAC, que es un grupo de 31 países de la OCDE, con lo cual no te vota la representatividad mundial. Y los últimos debates eran cosas muy estadísticas de cómo computamos el préstamo, porque en función de esto hay países que computan más por su forma de recuperación, otros menos, y el debate está allí, en el informe final, en el PDF, pero no en el impacto real de la ayuda. Con lo cual, ostras, es que la última pregunta te voy a hacer justamente el planteamiento contrario, pero hasta ahora es muy difícil que esto pueda cambiar, lo veo muy complejo. Es muy difícil, pero no es posible. Si se quisiera, se podría. Pero ¿desde dónde empieza? O sea, sociedad civil exige... Yo creo que la sociedad civil, si realmente tuviese una sociedad civil que estuviese implicada, que quisiera, se podrían plantear cosas. Pero la sociedad civil está muy adormecida y son esos temas que se pierden, yo creo. Creo, es decir, yo sé más lo que está pasando allí que lo que está pasando aquí. Ya. Bueno, te hago una última pregunta para intentar cambiar el enfoque del debate, que es, o sea, la percepción que tenemos de la cooperación en general no es una percepción positiva. Con el tema de Valencia, no sé qué ha pasado, pues un tío un hashtag que era trending topic, que era stop ayudas a la Creu Roja, porque salían acusaciones de que, o sea, unas barbaridades muy locas. Pero esto fue trending topic, o sea que realmente eso, pues, la gente postulaba allí. Y te querían, que es complicado, porque no quisiera argumentos para que la ciudadanía en sí pudiese confiar un poco en el sistema de la cooperación, que sí que tiene cosas positivas, de hecho, hermano, que es, por ejemplo, hay una forma de trabajar bilateral entre países, multilateral, a través de un organismo que te permite llegar a terrenos donde tú, como entidad, no podrías llegar. Por lo cual, como mínimo, el árbol es bastante interesante. Sí, yo parto diciendo que es positiva la ayuda al desarrollo. Me parece que es positiva y es necesaria. Es decir, eso no lo voy a negar. Es decir, lo que pasa que es cómo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y yo creo que no se puede suprimir, porque hay mucha gente que gracias a la ayuda al desarrollo está saliendo adelante. Sí, muchos a países. pesar de todo esto, mucha gente, muchas personas concretas, más que países, personas concretas. Es decir, hay proyectos, tú vas al quinto coño, más perdido, ves un grupo de mujeres con una muertecita que de repente están pagando el colegio de sus hijos, que han cambiado de alimentación, que no sé qué. Pues aquí ha valido la pena. A pesar de todo, esto está valiendo la pena. O unos jóvenes que están estudiando, que no sé qué, que están desarrollando su pequeña empresa, pues dices, en lo concreto, cuando después llegas a lo concreto y son personas reales, aquí vale la pena. Que quizás son colectivos que por sus características intrínsecas no tenían acceso al mercado. Pero, por ejemplo, no tienen acceso a créditos en su país, a los bancos. Sí. Porque son mujeres, porque no esto. En cambio, con este tipo de proyectos, pues tienen un microcrédito que les permite hacer lo que sea, aunque sea hacer un pequeño mercado, o hacer coser, o lo que sea. Y eso lo encuentran por todos lados. Y dices, joder, aquí vale la pena. Y con todas las críticas se puede tener esto, pero en lo real, en lo concreto, sí está valiendo la pena. Vale, pues quedamos con esta primera reflexión más positiva i no sé, si voleu fer preguntes, aprofitem-ho. Si no, bueno, mientras aneu pensant, hay una cosa que decías, que tú cuentas la parte de África, pero no tanto la parte aquí más occidental. Sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, en la Xarxa, sí que vemos mucho más movimiento en entidades que tienen cada vez una vertiente más medioambiental, porque yo creo que hay unas consecuencias que ves más tangibles o que ves el peligro de forma más concreta, que sí que la gente se moviliza. Quizás este voluntariado de toda la vida que se vincula con una cuota anual puede tender a desaparecer, pero sí que estas plataformas que tenemos casos de éxito, sobre todo en el Delta,
son bastante interesantes. Por lo cual sí, la gente sigue allí, pero quizás la forma de vincularse es distinta. Sí, eso es. El reto es... La sociedad evoluciona y las formas son distintas, ¿no? Eso, o sea, lo que no podemos acomodarnos es lo que yo de firmar, apretar ahí firma, y la persona que... Bueno, también está claro que a mucha gente que está interesada en estos temas, quizás el tema de la ayuda oficial de desarrollo le suena a nada. El tema que existe un CAT, un OCDE, esto ya no es... Eso ya se escapa, yo creo, que a la mayoría de las personas. Vale, vamos. A nivel de... Bueno, voy a catar, perdón. A nivel de los gobiernos o de los estados, metiéndonos en las, los mismos soldados, ¿había algún apoyo, hay alguna ayuda desde el gobierno? O sea, yo sé que, por ejemplo, en el caso de Uganda, que también estuvo toda la guerra en el norte de Uganda, allí se decía que desde el gobierno se daban los típicos boda a los niños al salir de la guerra como para ayudarles a tirar adelante. Todo y ser más o menos en todos los países las guerras o el tratar que los niños son todos iguales, o sea, en Sierra Leona o en otros sitios, había esa ayuda o ese... No, por ejemplo, en Sierra Leona, Liberia, al revés, el gobierno decía que eran criminales y había que llevarlos a la cárcel. Lo que tú sacas, el caso este de Uganda es un poco especial, al final, no al principio, pero al final. Además, ahí la Iglesia Católica se implicó mucho en Gulu, el arzobispo de Gulu, que hizo esto de los niños que venían a dormir. Además, hay un documental muy bonito, ¿no? Para que los niños fueran secuestrados, como llegaban por la noche de las aldeas hasta Gulu. Sí, para esto, para estar protegidos. Y hay una implicación, yo creo que ahí fue el arzobispo este de Gulu, no me acuerdo cómo se llamaba, estuve reunido con él, era una persona muy interesante. El que también movió al gobierno y lo implicó, y entonces junto con UNICEF, con otras instituciones de fondo de ayuda, pero por ejemplo en Liberia, en Sierra Leona, en Sudán del Sur, pues ha sido UNICEF con ONGs, puede ser cualquier, ha habido muchas ONGs locales o internacionales que sí que han habilitado fondos para, para ayudar a los chavales a montar un negocio, a estudiar. En muchísimos de estos países han habido guerras, los mototaxis, los de la boda o carga, lo que sea, son antiguos combatientes. Fue una forma de una salida para ellos. Pero no solo es algo común. No solo. Lo de Uganda fue un caso especial, yo creo que se debe mucho a, no me viene el nombre del actorismo, pero es una persona que yo creo que implicó a todo el mundo, fue capaz de mediar y de... Sí, yo cuando se habla de estos de diamantes de sangre o materiales como el coltán, ¿a qué se refiere por sangre exactamente? ¿Qué está pasando? Son minerales que proceden de países que están en guerra. Entonces, que para conseguirlos, estos minerales están financiando a los grupos armados. Estos minerales están financiando a los grupos armados. Los grupos armados viven, controlan las zonas donde están esos minerales, cogen niños normalmente, jóvenes, esclavos, que son los que trabajan en las minas, venden el mineral y por eso se financia. Vale, y no pueden venderlo más caro, me refiero, tú dices que lo están vendiendo muy por debajo del precio de mercado, ¿por qué? Pues porque el caso del coltán del Congo, si una empresa quisiera hacerlo en plan legal, tendría que ir al Ministerio de Minas de Kinshasa y pagar unos derechos. Tendría que comprar un terreno a unos particulares o socios del gobierno, tendría que meter maquinaria, pagar unos sueldos a los trabajadores y después a sacar el mineral tendría que pagar royalties, los impuestos por ese mineral. Si tú te ahorras el permiso del ministerio, el comprar el terreno, meter maquinaria, tú tienes mano esclava, pagar sueldos y encima no pagas royalties, y tienes un país amigo, como es el caso de Colta, que es a través de Ruanda. Ruanda es un país que es el ejemplo de desarrollo económico, pero es gracias a todo el tráfico del Colta. Si vas a Kigali, la capital, es preciosa, es rotonda, llena de flores, una ciudad limpia, sin un solo papel, unas carreteras increíbles, y todo es gracias al Colta, que es el país. O el oro de conseguir con el Congo.
el oro de todo el oro, que también hay mucho oro, también financia a grupos armados, será a través de Uganda. En Uganda hay una refinería, Uganda no tiene oro, pero refiere el oro de los campos de del Congo, y va directamente, mientras que el colta va directamente a China, el oro va directamente a los Emiratos Árabes Unidos. Y de ahí a Holanda. Y Holanda es el que distribuye a todo el mundo. Para joyería o para cosas electrónicas, que hay mucho oro en cosas electrónicas, ¿no? Estos son informes que están hechos, es decir, no hay nada que no se sepa. Y estos hay informes que te explican cómo funcionan estas redes. Y están publicados por grupos de ONG que se han unido para este tipo de informes, de investigaciones, y se sabe. Y si dan los nombres incluso de las empresas chinas, europeas, ¿no? Samsung, Philips, todas estas, Apple, todas estas utilizan este oro, por ejemplo. Y están ahí denunciadas, pero no pasa nada. De hecho, añado una cosa que me oye perfecto, de Roland, que es este activista congoleño, ellos tuvieron como un gran proyecto que era que Naciones Unidas hiciera un informe de exactamente qué ocurría en las minas, o sea, con nombres, apellidos y tal. Y eso se publicó en 2006, o sea, Naciones Unidas te decía, mira, estas personas son las que están perpetuando esta situación, estas empresas y demás. No ha ocurrido nada, y muchas de estas personas ahora están en el gobierno. En cambio, sí que han conseguido que haya una constitución, una nueva constitución del Congo, que lo que hace es precisamente amnistía para estas personas. Es decir, que te viene un organismo como Naciones Unidas a decirte que esto no ocurre, no tiene ningún impacto real para las personas que perpetúan esto, o sea que es bastante heavy. Y cuando le preguntábamos a Roland de qué es más plausible, que se respeten un mínimo de derechos laborales en las minas, o que se sepa exactamente qué requete tienes tú en tu subsuelo, y nos dijo que lo primero, es decir, porque al final dice que en las grandes minas sí que puede haber un mínimo control, que el problema está en las pequeñas minas, que eso es, bueno, no se sabe lo que ocurre, pero lo que es más difícil conseguir, él ya imaginándose en el gobierno, o sea, una cuestión muy utópico, es que se sepa exactamente qué hay en tu casa, pero que eso significa que tú puedes poner un valor más ajustado de las minas, y tú no sabes lo que hay, tú puedes disfrutar más de eso. Y nos chocó mucho esta idea de que tú los derechos laborales los puedes garantizar, lo que no puedes garantizar lo que hay en sus porque a partir de ahí tú puedes ser como... Pero si lees libros de cobalto rojo, sí, te dice claramente que es imposible, porque los propios ministros están metidos en esto. Entonces, esto, el ejército está metido, los ministros están metidos, los gobernadores provinciales están metidos, y esto lo... Sí, pero me sorprende eso, que Naciones Unidas te está diciendo los servicios y que no sirve para nada. Hay cientos de informes de esto, pero incluso puede ser de la mano infantil en las plantaciones de chocolate, de cacao de Costa de Marfil y Ghana, con los nombres de las grandes compañías, Nestlé, todo está todo escrito. O lo de la acaparación de tierra para hacer aceite de palma o el caucho, no sé qué, con nombres de corporaciones, con nombres de quién son los que están en el Consejo de Administración, todo. Y está todo publicado y no pasa nada. Hay una impunidad, porque no hay realmente voluntad de cambiar las cosas. Es mucho dinero, mucho negocio que está ahí. Y eso, lo que yo digo siempre, es mucho más importante el dinero, el negocio, que las vidas humanas o los derechos humanos. Sí, eso era titular en la revista. Sí, por ejemplo, yo creo que tiene eso como... Siempre digo que los verdaderos señores de la guerra no están en África. No son esos que se juzgan en el Tribunal Penal Internacional. Los verdaderos señores de la guerra están en el Consejo de Ministros o en el Consejo de Administración de las grandes empresas, que son los que tienen el poder de parar las guerras y no lo hacen. Y no se hace desde la ingenuidad, porque todo el mundo sabe lo que ocurre. Si lo sabes, si lo sé yo que no puedo ver estos informes, pues no lo vas a saber ellos. Para intentar terminar un poco distinto, nos contabas antes de venir aquí de que uno de los cambios que tú veías positivos en el cómo se está enfocando la cooperación es cómo se informa de ella, o sea, la parte más periodística, la parte más comunicativa, y destacabas, ¿no? Tenemos diferentes, tenemos a Ana Subiñán, tenemos al DECOA, pero ahora en Cataluña y otras personas que yo desconozco, pero que están contando qué ocurre, y que esto quizás sí que puede ser el origen de un cambio, incluso en la forma o sea, no se busca tanto la parte más, ¿cómo se dice?, la parte más
vez del impacto, no se busca la imagen que te remueve, sino que se busca más una reflexión, y esto, pues hay una revista específica en Cataluña, la 5W, que te habla de esto, con lo cual quizás por ahí puede haber un poco de agitación social, porque es que... Bueno, yo creo que ahora mismo hay esta generación de gente más joven, periodistas, que están interesados. Bueno, 5W no es solamente África, sino abarca un poco todo el mundo. Tiene esos cuadernitos que sacan del diálogo entre periodistas, que es muy interesante. Bueno, cada año saca un diálogo que es muy interesante, entre posiblemente uno más joven y otro más duro. Sí, bueno, cosas que... Pero bueno, como revista está muy bien, la gente que está despedida. Bueno, como ejemplo de que la comunicación ya no busca el impacto... No, lo que dices es esta gente más joven, Xavier de Coa, Pepe Naranjo, que es en El País, Alfonso Oliver y otra gente que son freelance, que gente que realmente no le pagan el trabajo que está haciendo, viven en terreno, que eso es lo bueno de esta gente, y está intentando dar una imagen distinta, buscando esa reflexión, no tanto denunciando, que se ha hecho mucho antes, pero ellos buscan más esa de mira, esto es lo que está pasando. Vamos a reflexionar el porqué de estas cosas. Sí, abans feia un exemple d'una mica bèstia feta de comparació, però comparàvem el llibre d'Ébano, de Kapuscinski, amb el d'Oceano Àfrica, d'Aldecoa, i era xulo perquè són testimonis que cadascú amb la seva trajectòria anen recollint, ¿vale? Però el que mola d'Aldecoa és que moltes vegades te parla de que aquesta persona és del Barça, no sé què, o sigui, d'alguna manera... Siempre son del Barça con Aldecoa. T'ho fa molt més proper y bueno, es otra forma también de llegar a quizás a colectivos que de por sí cuando hay cooperación ya como te puede repetirlo si no te interesa. Sí, que... esa estabilidad para coger más... Sí, para dar un poco el toque humano de las historias, ¿no? Yo creo que eso es importante también. Y para atraer atención a la gente que de por sí no se interesa al mundo de la cooperación, que esto es otro tema, pero creo que no tiene temas de la mochila un poco ya negativa que tiene el mundo de la cooperación de por sí, y volver a recuperar esto va a ser complicado, creo. No sé si algún alguna última pregunta, seguro que sí. Bueno, yo como curiosidad, esto que decía en Stop, trabajando con la Cruz Roja y tal, salía como que el 90 y pico % de lo que recaudan va para sueldos. ¿Esto puede ser verdad o no? No me atrevo a decirlo porque yo sé que, por ejemplo, con UNICEF llegó un momento que el 74% del presupuesto iba para, no solamente sueldos, estructuras, todo esto. Y se hizo un esfuerzo muy grande por bajar esto. Pero esta es la, si quieres dar un servicio, tienes que pagar sueldos. Si tienes profesionales, la Cruz Roja tiene psicólogos, tiene... no podemos vivir de voluntarios siempre. Entonces, yo creo que la cooperación, los voluntarios están muy bien, pero el voluntario es una persona que da un tiempo libre, pero tú quieres tener gente a tiempo pleno, tienes que pagar, tienes que poner sueldos justos. Porque además si estás en esto, estás hablando de justicia social y explotas a tus trabajadores, entonces eso cuesta. Pero a lo mejor gracias a esos sueldos se está ayudando a muchas personas. Yo no creo que Cruz Roja sea sospechosa. A lo mejor hay otro tipo de organizaciones que puedes pensar, no sé, pero yo creo que la labor que hace Cruz Roja puede estar de acuerdo o no con algunas cosas que hace, pero yo creo que en general... Això és important, perquè moltes vegades tendim a dir que no volem que la cooperació serveixi com a maquillatge de la política pública d'una administració, sigui local o nacional, i part d'això passa que tu professionalitzis aquest sector. És a dir, que al final que els valors que es defensin de la cooperació siguin cada vegada més transversals i no pas jo tinc un govern neoliberal i un departament de cooperació que tant la campanya Nadal envia joguets a l'Àfrica i basta. Sí, va intentar evolucionar i passar aquesta pantalla, s'ha de professionalitzar el sector. Vale, yo creo que... Sí. Bueno, que es súper interesante escuchar esto, Chema, y muchas gracias por haber venido, pero igual aprovechando que está Natalia, no por ponerla en un marrón, pero que quizás desde la administración pública sí que se podría avanzar en este tema, ¿no? Con la compra ética y bueno, con todas las contrataciones que hacen, ¿no? Hacen muchas compras muy grandes en los ayuntamientos. Si se propusieran avanzar y no comprar en empresas que hay mano de obra infantil o con una explotación,
no solo laboral, sino con los derechos humanos, etc, 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 ¿no? Pues igual también se podría empezar a avanzar, pero no creo que haya una administración que dé el paso por amor al arte, digamos. No sé, Natalia, que el Ayuntamiento de Tarragona se plantea. Pequeños ayuntamientos pueden hacerlo, pero grandes ayuntamientos yo creo que es mucho más complicado, ¿no? A ver, o sea, desde el Departamento de Cooperación siempre se intenta, ¿no?, hacer esta incidencia, pues, o contratación o hacia nivel de informática. De hecho, este año el Ayuntamiento de Tarragona se ha añadido a la red de Electronic Watch, que es un pequeño paso, pero es que es verdad que es complicado porque sí que está el Departamento de Cooperación, pero claro, hay que ir al Departamento de Contratación, al Departamento de Compra Pública, pero bueno, sí que realmente también a nivel estatal, sí que la ley de contratación pública, si no me equivoco, ya exige añadir según qué cláusulas, o sea que en ese aspecto sí que se van habiendo mejoras, pero bueno, son lentas, pero o sea, sí que se puede decir que se intenta, o sea, se intenta ir un poco hacia esa línea. Bueno, pues ja està, faig una petita falca d'un minut, que és el que us deia, si veiem que al desembre ja estem tots bastant atapeïts d'activitats, a la tercera setmana de gener ja informarem, publicarem la revista número 11, que és una apareix aquesta entrevista a Roland, també hem entrevistat a Federico Mayor Zaragoza, que és brutal perquè jo crec que aquest home està gravant, aquest home diu, tinc 20 i anys, vaig a soltar-lo tot. Y ella explica que estuvo 30 años en UNICEF, como 12 años como director en UNESCO, perdón, y que nunca le hicieron caso. O sea, al final todo venía al Pentágono y él no pintaba nada. Incluso la estrategia transversal de la UNESCO de alfabetizar a los niños pasa por aprender francés y inglés. Y fue una crítica bastante bestia del que ha sigut gerent durant 12 anys. Llavors, això sortirà a principios de enero junto a un reportaje de cooperativas de l'economia social i solidària, també és superinteressant, per tant, si ens seguiu per xarxes, tot això ho anirem fent i segurament tenemos un acto de presentación, no en Tarragona, sino un poco per el territori, ¿vale? Y ya está. Tenim la revista y un cuartín para nada aquí, así que no, y de nuevo, joder, gracias por... Gracias a vosotros por esta oportunidad. Vale.